Amados hermanos, estamos ya en nuestra hora 13 de Cristología. El título es Los Ministerios de Cristo. Vamos a ver este tema. Y bueno, pues recordamos que el Señor Jesús tiene los tres ministerios planteados principales en el Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey. Es el único que tiene los tres ministerios y esta es parte de la muestra de lo que es su divinidad. Nuestro texto dice: en la Santa Biblia encontramos que hay tres ministerios relevantes: profeta, rey y sacerdote. Solamente en El Salvador encontramos evidencia de ellos. Número 1, profeta. Vamos a ver las evidencias de que Jesús es profeta. Mateo 13:57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea que el Señor Jesús mismo dijo que es profeta a ese grupo de judíos que estaban atacándolo. Mateo 17:5 dice: y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí que una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La voz misma del Padre dice ahí que Jesús es ese enviado como el profeta, el que va a ser escuchado. El punto 3 que tenemos, Mateo 21:11 dice: y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, cuando Jesús entró ahí en Jerusalén, la misma gente decía que él es el profeta. Y ya decían que ven de Nazaret de Galilea. Recuerdo que había controversia con los judíos porque no reconocían que en Nazaret hubiera profetas, pero ahí Jesús, aunque no nació en Nazaret, vivió en Nazaret y le reconocen como un profeta de Nazaret. Punto 4, Lucas 7:16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Viendo los grandes milagros, los prodigios hechos por Jesús en su ministerio, los mismos judíos dijeron: es un gran profeta que se ha levantado entre nosotros. Punto 5, Lucas 3:73. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, ahí el Señor Jesús, hablando de su muerte, también dice que iba a morir como un profeta. Dice: ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Eso era un dicho común en el tiempo de Jesús y bueno, estaba ahí confirmando el mismo Jesús su carácter profético. Punto 6, Lucas 24:19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En el camino de Emaús, Jesús ya resucitado se encontró con estos dos varones y ellos estaban contándole todo lo que Jesús hizo. Y decía: es un gran profeta que Dios levantó. Y ya posteriormente Jesús les dijo, bueno, que tenían que entender la escritura y que él mismo estaba entre ellos para dar testimonio con su resurrección. Punto 7, Juan 3:32 y 34 dice: y lo que veo yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús, explicando al inicio de su ministerio cómo no recibía su testimonio, dice: él es el enviado de Dios para hablar, es el que fue enviado para dar las palabras de Dios, y esto es una definición directa de profeta, que quiere decir enviado por Dios para hablar. Punto 8, Juan 4:19 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer samaritana, cuando Jesús le compartió la palabra y le dio la salvación, ella le reconoció como profeta. Dice: tú eres profeta. Entonces es un testimonio de una persona que tuvo contacto directo con Jesús. Punto 9, Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Nuevamente, personas judías viendo los milagros de Jesús dicen: ese es el profeta que había de venir al mundo, recordando la promesa hecha en el Antiguo Testamento a Moisés, que Dios levantaría un profeta como él. Así de relevante como fue Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús tiene un ministerio impactante en el Nuevo Testamento. Punto 10, Juan 9:7 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Recordamos al ciego que Dios, el Señor, sanó. Había mucha persecución en contra de él porque el milagro lo hizo Jesús. Y entonces los judíos que estaban ahí, los sacerdotes, le dicen a este ciego: ¿qué dices tú del que te sanó? Y él dijo que es un profeta, porque recibió la sanidad de Jesús. El punto 11, Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos serán y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces ahí en la oración sacerdotal el Señor Jesús dice que le manifestó el nombre del Padre a los hombres, y esa es la labor que hace un profeta. Y he guardado tu palabra, dice: han guardado tu palabra. Punto 12, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado,
Ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Otra vez Juan 17, vemos 3 textos aquí donde habla de Jesús como el profeta. Nuevamente, las palabras que me diste les he dado. Jesús se dirige al Padre y dice, las palabras que tú me diste les he dado a los discípulos, al mundo para que conozcan la salvación. Y creen que salí de ti. La tercera parte de Juan 17 es versículos 13 y 14. Nuestro punto 13 dice, pero ahora voy a ti y abro todo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, bueno, el Señor Jesús dice, les he dado tu palabra y los envió al mundo. No nada más Jesús es el profeta enviado por el Padre y el Espíritu Santo para darnos la salvación y darnos la palabra, sino que Jesús envió a la iglesia, en este caso en una labor profética, para también seguir proclamando el reino de Dios entre las naciones. Punto 14, Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces ahí directamente Jesús está diciendo, la doctrina es del que me envió y el que me envió pues es el Padre mismo. Entonces Jesús se da a conocer como profeta. Punto 15, Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor de Hebreos entonces le da el más alto rango a Jesús como enviado por Dios y dice, Dios nos habló en muchas maneras y ahora nos ha hablado, textualmente dice, en Hijo. O sea, en Jesús está concreto el ministerio de hablar todo lo que el Padre desea que se hable, todo lo que se tiene que decir de la divinidad, de la salvación, y además dice que es el heredero de todo, y Él es quien hizo el universo. Entonces son muchos los atributos de Jesús descritos en Hebreos 1:1 y 2, pero uno de ellos es que es el gran profeta por excelencia. Punto 16, Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de usted su ángel a su siervo Juan. Entonces, al inicio de Apocalipsis, nada más el versículo 1 dice que es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis entendemos que significa revelación. Entonces, el que revela directamente tiene la autoridad como profeta, ¿no? Dice esta revelación, este Apocalipsis que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Recordamos que Apocalipsis tiene mensaje para presente y para el futuro. En ese momento para los judíos y en el futuro de la iglesia y hasta el fin de los tiempos. Entonces Jesús habla de manera muy completa como profeta en su vida ahí como revelado al profeta, al apóstol Juan. Punto 17, Apocalipsis 12:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces cuando termina Apocalipsis, y fíjese, Apocalipsis 1:1 dice que Jesús es la revelación. Es la revelación como profeta. Pero en los últimos versículos 22-20 dice, el que da testimonio de todo lo que se dijo es Jesús mismo. Y Jesús da testimonio porque es el profeta. Es enviado por Dios y tiene toda la autoridad y tiene bajo todo su dominio lo que se ha revelado. En ese libro tan relevante como es el Apocalipsis, Jesús es el centro profético y es el enviado que da testimonio de estas cosas. Y dice, bueno, el apóstol Juan, amén, sí ven, Señor Jesús. Reconoce a Jesús como el que da la profecía y como el profeta por excelencia, ahí descrito. Vamos a ver los textos de Jesús como sacerdote. El texto 1 es, recordamos el que intercede. Ese es el que intercede por delante de Dios, representa a Dios ante la gente porque trae la palabra de Dios, pero representa a la gente ante Dios porque él pide el perdón. Y Jesús como sacerdote lo hizo con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces también es sacerdote. Punto 1 dice Mateo 26 del 27 al 29, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces ahí, en este texto de Mateo 26, Jesús dice que les da la copa, proféticamente hablando de su sacrificio. El sacerdote ahora muere por la salvación y dice, voy a morir y les estoy dando este pacto de salvación. Entonces es el más alto rango que tenemos en toda la Biblia de un sacerdote. El que da su vida por nosotros es Dios mismo. Jesús mismo dio su vida en la cruz del Calvario. En Hechos 13, 23 al 41 tenemos algunos indicios ahí que queremos compartir. Dice, inciso A, levantado de la ceniza de David. B, Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar el calzado del Señor Jesús. C, en él se me da la palabra de salvación.
D. Los judíos cumplieron las profecías de condenar a Jesús. E. Dios le levantó de los muertos. F. Su resurrección fue evidente a muchos testigos. G. David murió, pero el Señor Jesucristo no vio corrupción. H. Por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Y todo el que cree en el Salvador es justificado. J. Menospreciar al Hijo de Dios tiene graves consecuencias. Entonces allí la predicación dada por Dios en Hechos 13 habla de quién es Jesús. Nuevamente un gran profeta de la casa de David. Y bueno, Juan Bautista dijo que no era digno de desatar ni siquiera su calzado, lo cual era una actitud de humillarse ante Jesús. Y en él es enviada la salvación. Entonces es el gran sacerdote para nosotros. Muy distinto al sacerdocio antiguo testamentario, que era personal, que era muy temporal. Ahora Jesús es universal para toda la gente y además es eterno. Él es eterno y tiene un sacerdocio eterno de salvación para nosotros. La resurrección, dice ahí, Dios le levantó de los muertos, entonces es parte de su ministerio como profeta, como sacerdote tiene entonces esas altísimas credenciales, ¿no? Y él dice que en él se anuncia el perdón de pecados. Este sacerdote en quien se anuncia el perdón de pecados y por quien se dio el perdón de pecados. Él dio su cuerpo en la cruz para darnos la salvación. Y dice al final el versículo 41, menospreciar al Hijo de Dios tiene graves consecuencias. Si alguien menosprecia el sacerdocio de Jesús, no tiene salvación, porque el único Salvador es Jesús, dice la palabra del Señor. Punto 3, 1 Corintios 5, 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo presenta a Jesús aquí como sacerdote. Dice, límpiense de la vieja levadura, o sea, de todo el pecado que tienen que limpiar, dice, para que sean ustedes una masa nueva. O sea, esa salvación dada por Jesús es obrada por Jesús. La salvación es obrada por Jesús en el corazón de la gente, el perdón de pecados, y eso es el gran sacerdote. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, dice aquí el apóstol. Entonces, así como el Antiguo Testamento decía que la Pascua era para los judíos, la salvación, un inicio de la revelación sobre la salvación, en Jesús se cumple plenamente. Jesús con su muerte y resurrección, con todo su ministerio, con toda su gloria, es la Pascua para la iglesia. Él es que nos da el perdón de pecados, recordamos. Entonces, vamos a ver el punto 3, dice... El punto 4, Gálatas 1, del 3 al 5, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a la iglesia de Galacia, Pablo le dice, la gracia y paz sean para ustedes. Viene esta gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Normalmente esos saludos se leen en el sentido coloquial de saludo que se está dando, una presentación amable de una carta, pero está describiendo a Jesús, así como el gran sumo sacerdote. La gracia vino por Jesús. Él se dio por nuestros pecados y nos libró del presente siglo malo. La palabra siglo significa sistema de mundo, sistema mundano de vida. Entonces Jesús nos libró de la mundanalidad y el pecado y entonces es puesto así en el gran sacerdocio porque está a la diestra del Padre y dice que está siendo en su autoridad enviada la carta de Pablo a los Gálatas, en el nombre del Padre y del Señor Jesucristo también. Y bueno, dice punto 5, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, el sacerdote que hace cercana a la gente, no solamente hizo cercanos a los judíos, hizo cercana a toda la humanidad. La iglesia por eso es multinacional, multiidiomática, multiétnica. La iglesia predica la salvación a todo el mundo porque nuestro gran sumo sacerdote es el que da el perdón a todas las naciones. Entonces este texto es muy trascendental en cuanto a Jesús en el alcance de su sacerdocio. Punto 6 dice Hebreos 5 del 1 al 6, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose como sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Citando Salmo 2, 7 y 110, 4, donde el Padre presenta a Jesús como sacerdote. Entonces, el escritor de Hebreos dice que claramente los sumos sacerdotes eran temporales.
hombres, eran falibles, también ellos mismos estaban llenos de debilidad, como estamos los seres humanos. Y dice, sin embargo, este excelente sumo sacerdote no es débil porque es Dios. Murió por nosotros, hecho carne para darnos la salvación, pero es Dios. Entonces tiene una autoridad como sacerdote incomparable, y todo lo que habla Hebreos del sacerdocio dice Jesús es superior. Superior a Melquisedec, superior a Aarón, superior a Leví, superior a Moisés, superior a todos los personajes del Antiguo Testamento, porque Jesús es el Salvador. Jesús es el que nos da a nosotros el perdón de pecados, dice ahí, ¿no? Entonces nos da ese perdón de pecados y es un sacerdote superior. Punto 7, Hebreos 7, 23 a 28 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra de juramento, posterior a la ley, al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Bueno, entonces el escritor de Hebreos, que decíamos posiblemente es el apóstol Pablo, hablando a una iglesia de Alejandría, escribe la carta a los Hebreos, dice: ¿quién es este sumo sacerdote? No otra vez personal, en el sentido del término de la vida, dice, no pueden continuar por la muerte. Jesús es eterno. Entonces tiene un sacerdocio que no tiene fin. Y además dice, y vive para interceder. Entonces está intercediendo por nosotros, por la iglesia. Intercedió por todos los creyentes en su momento cuando se escribió Hebreos, pero también intercede por la iglesia. Desde que inició el ministerio mundial de la salvación para la iglesia, intercede por todos los creyentes. Usted como creyente tiene un gran intercesor que es Jesús, además de otros humanos que pueden ser de grande bendición. El intercesor trascendental, más grande que todos, siempre tiene que ser el Señor Jesús. Y dice aquí el escritor, nos convenía que fuera así, santo, inocente, sin mancha, que no tiene aquellas necesidades de hacer sacrificio por sí mismo, porque Él no tiene pecado. Y se ofreció para siempre, o sea, ya no es un sacrificio de un cordero en el altar del holocausto, sino el cordero que fue llevado a la cruz derramó su sangre para toda la gente. Es un sacrificio único y universal. O sea, ya no hay más sacerdotes en este nivel. Hay ministerios, hay predicadores, hay maestros, hay evangelistas en la iglesia, hay gente que sirve, pero nada más como gente que está en la obra del Señor. Sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote siempre tiene que ser el Señor Jesús. Y le constituyó, según una palabra de juramento, dice, constituyó en el Nuevo Testamento como gran sumo sacerdote. Punto 8, Hebreos 9, 23 al 26, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre con el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Entonces todavía sigue describiendo el alcance del sacerdocio de Jesús. Dice, las cosas celestiales fueron purificadas, o sea, lo que se reveló en el Antiguo Testamento de la ceremonia, del perdón, de la salvación, fue rebasado por Jesús. Porque realmente en Jesús tiene una purificación, aquí es algo así como una excelencia, una nivel superlativo de todo lo que era el Antiguo Testamento. Entonces ya no en el santuario hecho por manos humanas, y no muchas veces, se ofreció por nosotros una sola vez, y dice, y entró a la presencia misma de Dios, dando la salvación a toda la humanidad. Por eso cuando Jesús resucitó, se presentó ante el Padre diciendo que ya estaba cumplido todo el sacrificio hecho por nosotros, y eso es nuestro gran sumo sacerdote. Dice Hebreos 10, 5 al 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Citando Salmo 40, del 6 al 8. Entonces, cuando el escritor de Salmo 40 dice, en el mundo no quisiste más sacrificios, pero me preparaste cuerpo, está profetizando la encarnación de Jesús, nada menos, ¿no? Dice, ya los sacrificios no quisiste, pero me preparaste cuerpo, porque al preparar cuerpo, en ese cuerpo el Señor ejecutó
la salvación para toda la humanidad. Y dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. O sea, viene así a cumplir lo que estaba en el Antiguo Testamento. En todas las profecías, en todo lo que tenía que decirse, allí estaba cumpliéndose en Jesús. Es muy trascendental entonces, ¿no? Punto 10, Hebreos 13, del 10 al 12, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta. Entonces dice aquí el altar del Antiguo Testamento, en el cual había salvación a futuro, una salvación didáctica dada a los judíos en la que estaban dándose cuenta de la relevancia de su pecado, de la necesidad de un Salvador. Dice, entonces aquellos no tienen derecho a participar de este nuevo tabernáculo, del nuevo tabernáculo hecho en Jesús. Dice, y no con una sangre introducida, sangre ajena, sangre de animales, dice, con su propia sangre nos santificó, por lo cual, dice, también padeció fuera de la puerta. Recordando que los animales que se quemaban en el altar del holocausto, todo lo que se desechaba de esos cuerpos quemados tenía que quemarse fuera del lugar de habitación del pueblo, o sea, fuera de la ciudad propiamente, y fuera del campamento. Y dice, entonces también Jesús padeció fuera de la ciudad. Nada menos los romanos sacrificaban a Jesús fuera de la ciudad. Cumplieron entonces de una manera simbólica con una enseñanza del Antiguo Testamento en la cual, pues sí, fuera del campamento se estaban quemando todo lo que sobraba de los sacrificios y Jesús mismo pues murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Punto 11. Términos bíblicos que se describen el sacerdocio del Señor Jesucristo son tres. Tenemos aquí inciso de reconciliación. Es el griego catalazo, que quiere decir cambiar completamente. Entonces, esa redención la operó Jesús. Hay citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No tenemos tiempo para verlas todas, pero usted en su material lo puede revisar. Ahí está esa reconciliación. Entonces, nuestro sacerdote nos reconcilió. Hizo eso que es catalazo, cambiar completamente. Nos ha reconciliado cambiándonos. Eso es la salvación. Nos da un cambio al corazón, cambia nuestra vida. La palabra redención, hay varios verbos que la describen, son 5 verbos que la describen. Tenemos en las citas bíblicas. El primer verbo es gal, que es rescatar o volver a su legítimo dueño. La inciso B, padá, que es soltar y redimir pagando el rescate. S, ganá, que es redimir comprando, obtener por precio. D, parak, rescatar rompiendo ligaduras. Y inciso E, Geulá, que es un sustantivo, es el rescate del derecho, un rescate que se gana con un derecho. Ahí están los textos bíblicos. Entonces, la redención profetizada en el Antiguo Testamento, aquí con 5 palabras: rescatar, soltar, redimir, nuevamente rescatar, y el derecho de ese rescate están cumplidas en Jesús. Y vemos los textos con el Nuevo Testamento. También usted puede ver ahí una gráfica analítica del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en esta palabra de redención. Son palabras hebreas, Antiguo Testamento, y vamos a ver ahora los que están en el Nuevo Testamento. Dice verbos que describen la redención en el Nuevo Testamento. Son 4. El primero es agorazo, que significa comprar en el mercado público, o ágora. Ahí está la cita, 1 Corintios 6, 19 y 20. Entonces, el ágora era el campo donde se compraba. Se vendían los esclavos, se compraba todo lo importante en las ciudades, y la palabra agorazo es comprar en ese mercado público. Jesús nos compró en el mercado público. Con su sangre nos salvó y nos compró como parte de la obra de salvación. Y sube exagorazo, comprar en el mercado, no solo para pagar el rescate, sino sacar de allí un esclavo y hacerlo libre. Esto se cumplió en Gálatas 3:13. Es entonces allí en esa ágora donde se compraban los esclavos. Se exhibían literalmente personas vendidas como esclavas. Y al sacarlos de ahí, se decía, es la palabra exagora, se les sacó del ágora. Y también eso se traduce en redención. Jesús nos sacó del ágora, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos compró con su sangre y nos echó libres. Nos ha sacado de ese mercado de esclavos. Y eso la palabra litro es poner en libertad mediante rescate. También está en Tito 2:14. Entonces, el Señor Jesús nos puso en libertad con un rescate que fue su sangre. No fue fácil. El costo de la salvación es toda la sangre de Jesús, toda la vida de Jesús, y el Señor Jesús nos rescató de esa manera. Estamos puestos mediante un gran rescate que es la sangre de Jesús. Somos salvos por ese altísimo precio que fue la vida y la sangre de Jesús. Hizo de griego peripoumai, que quiere decir adquirir como posesión.
Estamos en Hechos 20:38. También ahí dice que Jesús nos redimió de esta manera. Entonces está comprarnos el mercado de esclavos con agorazo, con exagorazo, nos saca de ese mercado con litro, nos pone en libertad con un gran rescate y con peripomais es adquirir como una posesión. Entonces nos compró para sí, por eso dice que le pertenecemos. No solamente nos salvó, ahora le pertenecemos, somos del Señor. Mientras seamos del Señor, estamos bendecidos totalmente. Vamos a ver en los versículos que habla de Jesús como Rey. Algunos, hay otros, pero estos son los más trascendentales que encontramos. Punto 1 dice allí, este título del Señor se traduce del griego Adonai y del griego Kyrios. Antiguo Testamento Adonai, Nuevo Testamento Kyrios o Curios. Punto 1, Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, con justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Isaías describe esto proféticamente. Va a nacer este niño, dado por Dios aquí, pero este niño es así títulos de Dios. Incluso tiene el título Dios fuerte y Padre eterno, títulos que se aplicaban mucho en el concepto judío al Padre nada más. Pero vemos que al compartir títulos con el Padre y con el Espíritu Santo, relevamos la divinidad de Jesús, se revela la divinidad de Jesús. Entonces dice que está puesto para dar ese reino, el reino de David. Muchas veces se va a hacer referencia a Jesús como rey respecto a la relación con David en el Antiguo Testamento. Punto 2, Isaías 11, 1 al 5 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos escuchen, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y irá con la verdad de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y hará la justicia del cinto de sus lomos, y fidelidad el Señor de su cintura. Entonces describe más a Jesús como rey ahí, otra vez una vara del tronco de Isaí, recordando que la familia de David, su papá era Isaí. Entonces, al decir el papá de David, habla directamente de la casa de David. Y cuando dice que reposa sobre él el espíritu de 7 partes de lo que es el Espíritu Santo ahí, el Espíritu de Dios en Cristo, los 7 espíritus que aparecen en el Apocalipsis. No son en el Apocalipsis ángeles, son características de Dios. Esas 7 características están aquí, ¿verdad? Y dice entonces Espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Es el carácter perfecto de Jesús como rey para gobernar. Nadie se puede comparar con este carácter. Ni los mejores reyes del Antiguo Testamento, ni de ninguna parte del mundo, los reyes más virtuosos que pudiéramos encontrar se comparan con nuestro rey. Él dice, arguirá por los pobres con perfecta justicia. O sea, él va a argumentar, va a defender a los pobres y lo hará con una justicia perfecta. Justicia perfecta que no tienen los seres humanos. Por eso dice, justicia es el cinto de sus lomos. O sea, está comprometido con una justicia perfecta y la fidelidad o la lealtad hacia la gente por la cual está él gobernando. Isaías 3, 11, 9 y 10 dice, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren del mar. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Nuevamente Isaías tenemos aquí 3 textos que nos habla de Jesús como rey, y ahora dice que en el milenio, cuando Jesús reine de manera perfecta aquí en la tierra, dice, no hará ningún mal ni ningún daño. Va a haber perfección, va a haber no violencia, no injusticia, y la tierra estará llena. Imagínese usted qué expresión, llena del conocimiento de Jehová. El mundo podrá conocer de Jehová en el milenio. De otra manera, no como ahora la iglesia predicamos, va a ser por el gobierno de Jesús desde Jerusalén, pero va a haber una justicia perfecta. Y dice, esta raíz va a ser buscada por las gentes. Será puesta por pendón, como una bandera muy especial, y su habitación será gloriosa. O sea, este rey tendrá un reino perfecto y glorioso. Punto 4, Jeremías 23, 5 y 6 y 33, 15 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo,
y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado. Este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces aquí hablamos de este reinado perfecto sobre Jerusalén. Dice Jeremías, vienen días. Entonces Jeremías habla de años 600 antes de Cristo, poquito antes, y dice, vienen días. Entonces, cuando Jesús vino como darnos la salvación, inició ese reinado, pero aún a futuro, en el milenio, va a cumplirse ese reino perfectamente justo. Dice, y entonces habitará en justicia Israel y Judá. Ahí junta nuevamente a las dos partes del Antiguo Testamento, la parte que se estuvo bajo el yugo de los hijos de David e Israel, los que se salieron del yugo como por otros reinos y otras familias, dice el Señor va a juntarlos. Israel va a ser bendecido y le llamarán Jehová nuestra justicia, un título dado a Dios mismo. Entonces este rey tiene el título de justo. Punto 5, Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán el favor de Dios, y David será su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Entonces una profecía de Oseas, la última que tenemos del Antiguo Testamento. Oseas dice, volverán los hijos de Israel, los judíos, buscando al Señor, y David será su rey. Entonces este rey no va a ser David físicamente, biológicamente, como murió ya, ahora es el hijo de David. Recordamos el Osana, al hijo de David, el que va a reinar es Jesucristo mismo. Y bueno, se cumple para judíos y se cumple, dice, hasta el fin de los días. Es un reino perpetuo, por eso es superior. Punto 6, Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La expresión con la que Juan el Bautista presentó a Jesús en su ministerio, dice ahí entonces, arrepiéntanse porque el reino de los cielos. ¿Cómo relacionamos a Jesús con esto? Porque Él es el rey. El reino viene por Jesús. Aunque el reino es del Padre y del Espíritu Santo, en Jesús vino a anunciarse el reino aquí en la tierra, y dice ahí, este reino entonces le pertenece a un rey perfecto. Punto 7, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cuando Jesús predicó, dice que predicaba el evangelio del reino. No nada más es la salvación que nosotros entendemos y conocemos, en muchas ocasiones el evangelio del reino. O sea, el hablar de Dios como rey a los que quieren ser salvos y a los que no. El mundo entero va a escuchar el evangelio del reino porque el rey va a gobernar. Aunque el mundo no lo quiera o no lo quiera entender, finalmente este rey va a estar ahí predicando, va a estar viviendo. Entonces Jesús muchas veces en los evangelios dice que predicaba el evangelio del reino, lo cual lo identifica como rey. Punto 8, Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Entonces una profecía dada por Jesús a sus discípulos, y dice, ustedes que me han seguido, que han estado en el servicio, que están comprometidos con la salvación de Israel en ese momento, en la regeneración, o sea, en la vida eterna, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono. ¿Cuándo va a sentarse en el trono? Después de que todas las cosas terminen aquí en la tierra. Siempre ha sido rey y es rey, pero aún como rey en el futuro se sentará en su gloria. Dice, y estarán en 12 tronos los judíos, hablando ahí a los 12 apóstoles, para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis dice que las otras 12 ancianos van a ser también los representantes de la iglesia. En el Antiguo Testamento, las 12 familias de hijos de Jacob, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, son 24 ancianos. Punto 9, Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús se define a sí mismo como sido enviado para hablar del evangelio del reino de Dios. Fíjese, evangelio del reino, qué forma tan completa. Lucas decía aquí, el evangelio es parte del reino y el reino es parte del evangelio. Punto 10, Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Entonces, citando lo que pasó con los apóstoles cuando Jesús resucitó y se iba al cielo, le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino? Estaban todavía interesados en el reino, que se quitara el gobierno romano en ese momento sobre Israel, y dice, ¿vas a restaurar a Israel el reino? Jesús dijo, no les toca a ustedes saber, esto solamente lo tiene en su potestad el Padre. No vamos a hablar de reinos ni de destronar reinos, vamos a predicar el reino de los cielos, la salvación y el evangelio hasta el final de la historia. El Señor dará a cada reino lo que corresponde, pero en este momento no es Israel puesto en cabeza de naciones, sino hasta el milenio, hasta después de la gran tribulación. Los apóstoles no conocían todo el panorama, pero vemos como en revelación Antiguo y Nuevo Testamento se da
esa revelación completa. Punto 11, Romanos 15, 10 al 12, y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de David, de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Hablamos de Deuteronomio 32, 43, Salmo 117 e Isaías 11, 10. 3 partes citadas en Romanos por el apóstol Pablo, donde dice que los gentiles se alegran porque están alabando al Señor y le tienen que glorificar los pueblos. Dice magnificarle, o sea, ¿a quién magnificamos? A un rey. Estamos reconociendo al Señor como rey. Dice, y los gentiles esperarán en él. Recordamos, las naciones no judías son los gentiles. Todas las naciones que quieran ser salvas van a ser bajo el reino de Jesús. Tienen que ser bajo Jesús como rey. Punto 12. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, otra vez en la iglesia de Colosos, el apóstol Pablo dice que despojó principados y potestades. Habla de los poderes demoníacos que estaban operando de parte de Satanás hasta que Jesús fue crucificado y los despojó de esa autoridad. Siguen teniendo mucho poder, pero a través del evangelio, la predicación, la vida de la iglesia se tiene que estar despojando de ese poder a esos principados y potestades, y los exhibió públicamente. O sea, Jesús exhibió esa maldad, esa perversidad de los demonios, y Satanás mismo dice, y triunfó sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús sobre los poderes satánicos, descrito aquí en este versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses. Punto 13, Apocalipsis. Vamos nada más a ver ya 4 textos de Apocalipsis. Tenemos punto 13, Apocalipsis 1, 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante notar que ven como rey Mateo, Lucas y Pablo con Hechos y Romanos y Colosenses, y Juan también. 4 apóstoles en el Nuevo Testamento describen aquí a Jesús como rey. Y aquí en este primer texto de Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, él es el testigo fiel, nuevamente, el que vino a hablar la verdad del Padre, y el primogénito de los muertos, o sea, el primero en resucitar, dice ahí, y soberano de los reyes. Ahí está el título de Jesús como rey. Es nada menos que el rey de todos los reyes. El soberano de todos los reyes en la tierra, los que han existido, los que existen o los que existirán. El rey sobre todos ellos es Jesús, y aunque no lo reconozcan aquí en la tierra, finalmente Jesús tiene un dominio, y en la eternidad verán los reyes humanos que fallaron al no reconocer al rey, como dice aquí, rey de reyes. Dice, y además nos lavó de los pecados con su sangre. Este rey no nada más gobierna perfectamente y tiene una justicia perfecta, sino que derramó su sangre por nosotros. ¿Quién es Jesús? El rey y el sacerdote perfecto que nos ha dado esa enorme bendiciones. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, además, hablando a la iglesia, nos hizo reyes y sacerdotes porque estamos gobernando lo espiritual. En el futuro, en el milenio y aún en el tiempo de la eternidad, el lugar dado por el Señor a la iglesia fiel, Antiguo Testamento judíos, Nuevo Testamento la iglesia multinacional, dice, nos ha hecho reyes para él. Gobernamos con el Señor y estamos teniendo lugares de veras de altísimo privilegio. Dice, además, reyes y sacerdotes. La iglesia también somos personas que intercedemos, nunca al nivel comparable de quién es Jesús como sacerdote, pero tenemos un sacerdocio compartido, un sacerdocio extendido en el cual presentamos al Señor los pecados de la gente para pedirle que le perdone, predicamos a la gente el evangelio, y a la gente le representamos a Dios al decir la palabra, al predicar el evangelio, que es un trabajo completo. Predicar desde Génesis hasta Apocalipsis es el ministerio también sacerdotal de la iglesia, y orar por la gente, orar por los enfermos, por los necesitados, por la gente que tiene tantas necesidades. Nosotros tenemos ese privilegio, esa bendición. Dice, a este gran sumo sacerdote que nos hizo sacerdotes para su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿a quién glorificamos? A Jesús. Y lo dijo Pablo, lo dijo Juan, uno de los 12 apóstoles que conoció a Jesús, que predicó, el único que quizás llegó a la edad muy avanzada por la misericordia de Dios. Dice, a él alabamos y le alabarán por los siglos de los siglos. Punto 14, Apocalipsis 5:10, de los 4 textos que presentan a Jesús como rey, dice, y nos ha hecho para nuestros días reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Extendiendo la idea del capítulo 1, dice, nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Cómo? Por su salvación, por su trato, por la bendición que nos da, por la conversión que nos ha dado, por los lugares especiales que tenemos como iglesia al predicar, al ser llenos del Espíritu Santo, al tener el evangelio en nuestro corazón. Dice, somos reyes y sacerdotes nuevamente. Deseamos guardar todas las proporciones. Tenemos un reino compartido porque estamos predicando el reino de Dios y nos gozamos en que el rey gobierne de esa manera. Pero también el sacerdocio, decimos ahí, la predicación, la proclamación del evangelio, la
intercesión, la oración por la gente, y tenemos que estar allí siempre proclamando la verdad del Señor, como sacerdotes en Cristo, en la iglesia. Y luego cuando profetiza el futuro, reinaremos sobre la tierra. Recordamos ahí que en el milenio Israel será el que gobierne Dios a través de su pueblo judío ahí en la ciudad de Jerusalén, pero en todo el mundo la iglesia gobernaremos con Jesús. Con un cuerpo resucitado gobernaremos de una manera perfecta. 1000 años nos tocará reinar con Él. Ahora no. Mientras no empiece la gran tribulación del milenio, nosotros como iglesia somos puestos siempre pues como en menosprecio. No tenemos ningún lugar aquí más que la predicación del Evangelio, que eso es lo más digno que podemos tener ahora. Punto 15, Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando hablan de las trompetas, ahí aparece ahí que el séptimo ángel toca la trompeta de esos 7 ángeles que se llaman las 7 trompetas. Ahí en Apocalipsis dice: y hubo grandes voces en el cielo. Entonces hay un clamor ahí que dice: los reinos del mundo vienen a ser del Señor y de su Cristo. Entonces Jesús comparte el reino allí con Dios mismo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice: vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Fíjese qué lugar le da ahí al Señor Jesús. Nuestro Señor está representado al Padre y al Espíritu Santo. Y su Cristo es Jesús mismo. Dice: y reinará por los siglos de los siglos. O sea, su reino no tiene fin. Tiene un gran reino, finalmente, gracias a Dios por este Rey tan especial. Punto 16 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni de sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, la descripción aquí propiamente del milenio dice cuando se ven tronos. Entonces, el apóstol Juan ve a la iglesia y a Israel en tronos. Cuando se sientan tronos, recordamos el primer gran trono, Apocalipsis 4 y 5, donde se presenta el Padre y el Señor Jesús, es el trono de Dios. Pero también hay 24 tronos, donde tenemos ahí 12 tronos dedicados al Antiguo Testamento, los hijos de Jacob, y 12 tronos donde están los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces ahí está Dios en el centro de todo lo que fue Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está puesto Dios como rey en medio de los 2 testamentos, en medio de las 2 proclamaciones. Antiguo Testamento proclamando la salvación a futuro, Nuevo Testamento proclamando la salvación en el pasado, presente y futuro. Proclamamos así la salvación. Y sí, cuando se sentaron los que reciben la facultad de juzgar, hablamos ahí entonces cómo Dios le da la facultad de juzgar en parte a Israel y en parte a su iglesia. Nos va a tocar juzgar, en ese caso, hablamos de juicio de las naciones, juzgar a las naciones por su apertura o por la cerrazón en cuanto al Evangelio. Pero también lo que el Señor les ponga a juzgar, comparte el juicio con Israel y con la iglesia. Entonces, ¿qué carácter nos da Dios aquí? Es el más alto carácter. Reinar con el Señor y juzgar con Él, porque Él tiene la misericordia, no porque tengamos ninguna dignidad egoísta o totalmente personal, sino por la misericordia del Señor. Y en varias ocasiones en la Apocalipsis que se ponen tronos para que haya un juicio. Aunque ahora estamos con mucha incertidumbre al ver la injusticia de los hombres, recordamos aquí que el Señor va a juzgar perfectamente y dará un lugar de juicio a Israel y un lugar de juicio a la iglesia. Va a haber un tiempo de juicio, va a haber un espacio en el que desde que Adán y Eva fallaron hasta donde termina la historia del hombre, hasta ahí va a haber un juicio por Dios. Pero lo comparte, dice ahí, con Israel y con su iglesia. Se ponen tronos. Y a los que se les da la facultad de sentarse en esos tronos, bueno, pues sí, es Israel y la iglesia. Y entonces tienen ahí esa bendición de estar gobernando con el Señor, juzgando toda la obra que Dios quiera que se juzgue respecto a la maldad de los hombres. El ataque muchas veces a Israel también y el ataque a la iglesia. La persecución, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando dice: y vi las almas de los decapitados. Ahí hablamos de las personas que mueren en la gran tribulación. Dice: las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, estos judíos que han estado proclamando al inicio, cuando se recibió el Evangelio, empezaron a predicar y hubo tantos mártires. Recordamos en Jerusalén, en Roma, en muchos lugares, hubo muchos muertos, dice, y además las almas de los decapitados. Y en la gran tribulación también será el último gran número de decapitados por el testimonio de Jesús. En el caso de Armagedón, solamente judíos van a estar en la tierra muriendo porque no reciben la marca en la frente o en la mano. El 666 del anticristo dice: van a ser decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús. Entonces aquí vemos cómo los judíos mismos que rechazaron el Evangelio, que ya llevamos 2000 años como iglesia predicando por la gran misericordia de Dios, e Israel solamente muy pocos son salvos. Pero ahí dice: van a reconocer entonces al Señor. Y su decapitación por el testimonio de Jesús
habla de que aceptan el Evangelio. Por eso dice, Israel será salvo porque no van a tener alternativa de rechazo. Van a estar allí o adorando al anticristo o adorando a Dios. Y finalmente la profecía dice que van a adorar a Dios y muchos miles de judíos van a morir, pero por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, están muriendo porque en la palabra de Dios se establece la fidelidad. Dios quiere que su pueblo sea fiel. A Dios no le complace el sacrificio de los santos, pero tanto ha habido muchos hombres y mujeres que murieron en el Antiguo Testamento y muchos en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, muchos que han muerto por la palabra de Dios. Va a hacerse justicia para ellos también. Este reino perfecto para ellos, tiempo en que Dios va a juzgar lo que se ha hecho de injusticia a nuestros hermanos en Cristo, pues va a haber un tiempo de juicio. Por eso decimos, la paciencia tenemos que tomarla como parte de nuestro carácter. No es cuando nosotros pensamos, no es como nosotros pensamos, es cuando Dios dispone y tiene un gran tiempo de juicio. Aquí, este texto, Apocalipsis 24, habla de ese juicio, ¿no? Y dice que fueron muertos por estas causas. Dice, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Entonces recordamos ahí que la bestia es el anticristo, nada menos el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Recordamos que allí cuando vemos desde Daniel, Ezequiel y muchas profecías del Antiguo Testamento, habla del anticristo como un tiempo en el que va a haber espacio de gobierno de un hombre perverso, un hombre movido por Satanás directamente, totalmente enajenado con el poder, injusto. Cuando dice Daniel que habrá 3 años y medio de aparente paz, los últimos 3 años y medio de juicio tremendo de este anticristo contra Israel, en ese caso va a haber mucha muerte, va a haber un ataque muy grave. Por eso dice que es un engañador. Este anticristo dice el hombre de pecado. Ya hablamos de este texto en este personaje, ahora en Cristología un poquito. Pero entonces dice, ¿quiénes son los que que fueron decapitados y se les va a dar un lugar de privilegio y de bendición de parte de Dios y de justicia? Dice, a los que decidieron no adorar a la bestia. Porque recordamos que el anticristo va a desear ser adorado. Esta idolatría terrible que ha sucedido en toda la historia, que los hombres se sienten dioses, que los hombres ocupan el lugar de Dios y que a la gente le gusta dar el lugar de Dios por intereses económicos o políticos o de cualquier cultura o raza, darle el lugar de Dios a una persona es un pecado grave, es una idolatría terrible. Y dice ahí entonces, estas personas no adoraron a la bestia y a su imagen. Recordamos que tenemos una imagen que milagrosamente hablará, no entendemos ahora mismo con la tecnología que va a pasar allí, pero vemos que hay una forma sorprendente de presentarse al anticristo, con poderes impresionantes allí, y va a impactar al mundo, pero Israel ya conoce. La iglesia no está ya en la tierra porque al inicio de la tribulación la iglesia es llevada. Las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Tenemos la bendición de estar con el Señor, de tener en el tribunal de Cristo un juicio para nosotros como iglesia por cómo manejamos la predicación del Evangelio, cómo vivimos el Evangelio. No nos tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la obra de Dios, con la obra que hicimos para el Señor. Pero también las bodas del Cordero, pues es un tiempo de gozo. Dice la palabra, como una novia y su esposo que se gozan, como hay bodas, bueno, así el Señor va a dar esa bendición tan grande en las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra son 7 años de gran tribulación, 3 años y medio de gran engaño, y que el anticristo va a hacer pacto, dice, va a hacer contrataciones con muchas naciones y van a creer que sí es un gran líder mundial, como ahora muchas personas piensan, ¿no? Un líder mundial piensan que va a ser algo así muy bueno, que va a resolver todo, pero realmente este líder mundial tiene una imagen de que resuelve, sin embargo, pide que se le adore y después es un asesino y es verdaderamente una bestia, como se le dice aquí, ¿no? Dice, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Recordamos esa clave 666. Algunos piensan que no son exactamente los números, sino una clave que se va a llamar así 666. Y recordamos, 6 es el número del hombre. Dios creó al hombre en el 6º día. Entonces el título 666 habla hombre, hombre, hombre. Quiere decir el hombre tomando el lugar de Dios, algo así. Eso es la interpretación de la clave 666. Pero entonces en esa clave con la cual marcará en la frente o en las manos a la gente, y que no se dejen marcar en la frente o en la mano, van a ser decapitados, van a ser muertos. Muy posiblemente, ya estamos viendo ahora cómo hay indicios de que hay marca para la gente, y quienes tienen esas marcas para algunos otros efectos, pues es el antecedente de lo que va a pasar en la gran tribulación. No estamos en ese momento, gracias a Dios, la iglesia todavía está en la tierra predicando, pero cuando el Señor lleve a la iglesia al cielo, a ese tribunal de Cristo, a estas bodas del Cordero, en la tierra empiezan 7 años de gran tribulación, y decíamos para Israel 3 años y medio de aparente paz y los últimos 3 años y medio de gran persecución. Y todo lo que dice la palabra del Señor del juicio en Apocalipsis, que habrá caos ecológico, caos mundial, caos político, caos de una
mortandad mundial de eras sin precedentes. Entonces ahí vemos nosotros cómo se cumple la palabra, ¿no? Pero estos judíos que no reciben la marca en las frentes y en las manos, se les hará justicia. Vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ahí se completa el panorama escatológico en este texto, Apocalipsis 24. Dice, entonces, esos tronos hay justicia, se sientan los que tienen facultad, esos decapitados por la causa de Jesús en los 7 años, sobre todo, de la gran tribulación, viene a ser un lugar de privilegio para ellos, y ahora Cristo reina con ellos 1000 años, es lo que decíamos el milenio, ¿no? Jesús va a estar gobernando desde Jerusalén, y es un reino para los judíos, donde los judíos van a tener un lugar como cabeza de naciones. Profecías dadas a Daniel, profecías dadas a David mismo. Hay mucha profecía que se va a cumplir allí, y la bendición del Señor allí con su reino perfecto en el milenio, y la iglesia gobernando con el Señor. Es interesante ver que la iglesia ya tendrá un cuerpo resucitado, o sea, tendremos la bendición de servir al Señor 1000 años, ya ahora no como iglesia predicando, sino a nivel mundial gobernando con Él, porque dice, reinaremos con Él y gobernaremos con Él. Entonces el tiempo de salvación es ahorita, el tiempo de la proclamación de la palabra, el tiempo de llevar el evangelio, el tiempo de sufrir mucho, mártires que hemos tenido ya, miles de ellos, gente que muere por el evangelio, nuestros amados hermanos que son misioneros y que están siendo atacados en el mundo. Va a haber un tiempo de justicia. Ahorita se sufre mucho, ahorita parece que no hay justicia, sin embargo, 1000 años reinaremos con el Señor. Imagínense usted nada más, no son 1000 años, entonces no hay ninguna escasez, no hay ninguna falta estamos con el Señor en un espacio perfecto, reinando para ese milenio, y después del milenio viene ya el reino, donde estemos con el Señor en la glorificación y las demás partes del reino del Señor Jesús. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos con esta hora 13 de Cristología. Gracias por su atención.